Amén, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor siempre y le agradecemos por toda su misericordia. Y con su permiso del Señor voy a proceder, hermanos, a compartir una palabra que ha estado en mi corazón igual durante la semana y que está en Primera de Reyes, capítulo 4, en el verso 31. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Pero como es costumbre ya en medio nuestro y siempre que nosotros citamos un versículo, siempre, ¿qué hacemos? Leemos como 2 versículos antes. Así que voy a leer desde el verso 29. Y esta es la porción cuando Dios empieza a relatar la sabiduría que Dios le ha dado a Salomón. Aunque mi intención no es hablar en sí de Salomón, pero vamos a mencionarlo, porque voy a hablar de otro personaje que está relacionado con Salomón. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría es tener anchura de corazón. Bueno, 30. Hablando de Salomón. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y este es el verso 31. Aún fue más sabio que todos los hombres. Así como Moisés fue más manso que todos los hombres, aquí tenemos uno que fue más sabio que todos los hombres. 31 nuevamente. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahón, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Entonces, mi hermano, mi intención es hablar de este personaje que aparece en el verso 31, que se llama Etán Esraíta. ¿Habían oído hablar de él? No es muy conocido este personaje, ¿cierto? Pero me gusta su nombre, Etán Esraíta. Como que me inspira ternura su nombre, es como chico, es como tierno. Etán Esraíta, ¿cierto? Etán Esraíta. Como tierno. Su nombre Etán y Esraíta de su ascendencia. Entonces, este personaje anónimo me gustaría que nosotros podamos hoy día extraer algunas enseñanzas para nuestra vida. Etán Esraíta. No es muy conocido y es uno de los personajes que son un poco anónimos en la Escritura. Porque casi no aparece en realidad, aparece como casi nada. A diferencia tal vez de los profetas, o de Moisés, o de Salomón mismo, tenemos a este personaje que, a pesar de ser casi un anónimo, vamos a ver que fue una persona que, por la escritura que nosotros tenemos acerca de él, podemos saber que fue alguien que sí conocía al Señor y fue alguien que sí amó mucho al Señor. No siempre aquellos que aman al Señor se encuentran en la máxima fama o en la máxima publicidad o en lo que es más abundante. Muchas veces el amor de Dios está en corazones de personas que son prácticamente anónimas, y a veces a nosotros también nos puede tocar eso. Tal vez no somos grandes personajes humanamente hablando, o tal vez algunos sí, pero aún dentro de nuestras vidas y de nuestra bajeza terrenal y dentro de ese anonimato que tenemos aún dentro del mundo religioso, podemos ser como este Etán Esraíta que sí amó al Señor con su corazón y que sí fue agradable delante de él. Y también la Escritura dice: muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Muchos anónimos serán grandes en el reino, pero muchos famosos serán pequeños en el reino. Otro tema. Entonces, para adentrarnos un poquito acerca de este Etán Esraíta, me gustaría que vayamos al Salmo 89, que es el salmo que fue escrito por él. Por favor, hermanos, Salmo 89, para que podamos leer lo que escribió este Etán Esraíta. A todo esto, el nombre Etán significa permanente, o también significa fuerte. Permanente y alguien fuerte. Me acuerdo de ese versículo que dice que nosotros permanezcamos en el amor del Señor, y que también otro versículo, si recuerdo bien, está al final de la carta a los Efesios, habla acerca de que la paz del Señor sea con todos aquellos que aman al Señor con amor inalterable. Entonces, ya el solo hecho de saber el significado de este nombre de Etán, que significa alguien permanente, alguien fuerte, obviamente en el Señor, nos está diciendo o nos está indicando que la voluntad de Dios con este personaje es enseñarnos primeramente que nosotros podamos ser permanentes en cuanto a la fe en el Señor.
más aún cuando ni siquiera padecemos grandes persecuciones en comparación con otras que han tenido personajes también de la Escritura, muerte, aborrecimiento total, aún el mismo Señor Jesucristo que padeció estando en manos de los pecadores. Entonces ya este es un primer llamado de atención a nosotros para que al haber conocido al Señor, nosotros nos podamos mantener siempre firmes en creer que el Señor Jesucristo realmente es nuestro Señor, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue resucitado por el Padre de entre los muertos mediante el Espíritu Eterno y que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y si hay algo que ya me está haciendo dudar de esas creencias base, o que algo de eso no es real, como por ejemplo que el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, significa entonces que ya estoy siendo derrotado por este mundo. Significa que ya estoy alejándome de la fe. O si hay ciertos placeres terrenales, ciertos pecados o prácticas que nosotros sabemos que Dios aborrece, que llaman más la atención de mi corazón para que yo me entregue a ello, en lugar de darle la preeminencia al Señor para buscar su rostro y para indagar acerca de Él, significa entonces que también ya estamos siendo derrotados por este mundo. Realmente, hermano, hay algo que sea lo suficientemente grande y poderoso que tenga que enfriarnos o que tenga que apartarnos del Señor. Realmente existe algo tan grande, tan portentoso como la gloria del Señor, que sea digno de ser observado, de ser introducido en nuestro corazón con una fuerza mayor a la que debe tener el Señor en nuestros corazones. Porque si realmente hubiese algo, significa entonces que no hemos conocido al Señor. Porque si conocemos al Señor, nosotros hemos llegado a entender su gloria eterna. Hemos llegado a entender que en Él, hermanos, en Él tenemos palabra de vida eterna, que en Él tenemos un Salvador, que en Él tenemos un rescate, que Él es nuestro todo, hermanos, que Él es nuestro todo completamente. Y eso es lo que nosotros vamos a leer en este Salmo en parte. Entonces leamos el Salmo 89. Está titulado Pacto de Dios con David, pero dice Masquil de Etán Esraíta, que habíamos leído en Reyes. Este Masquil de Etán Esraíta, un masquil es un encabezado, o también una instrucción que se escribía justo antes de entonar la enseñanza o el canto. Entonces este encabezado de instrucción provino de Etán Esraíta. La misericordia de Yahvé cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces ya vemos, hermanos, que este Etán Esraíta incluso escribió este salmo que nosotros tenemos algunos cánticos que tienen esta frase, no sé si se acuerdan. La misericordia de Yahvé cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad. Entonces ven, hay incluso cánticos que nosotros tenemos que fueron escritos por ese Etán Esraíta, este personaje tierno que estamos hablando. Entonces, ya él comienza, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, y podríamos también extender un poco ese verso, de la abundancia del corazón escribe la persona, porque también son los pensamientos que plasma de su corazón. De lo que abunda en mi boca también yo voy a escribir en mi chat de WhatsApp. Me va a hacer un pequeño desvío. Entonces, dice que él va a hablar de las misericordias de Yahvé y que también hará notoria la fidelidad con su boca. Entonces aquí nosotros vemos a un Etán Esraíta que a pesar de que él fue un ser humano igual que como tú, hermanos, que como yo, y que posiblemente tenía sus situaciones personales, como a todos las vamos a tener, las hemos tenido y las vamos a seguir teniendo, enfermedades, dificultades económicas, fallecimiento de seres queridos, temores, vivencias, traumas y un montón de cosas, presiones, preocupaciones, persecuciones. Este Etán Esraíta, que es fuerte, que es permanente, él andaba preocupado, él andaba ocupado de poner su mente en quién es Dios y de centrar su corazón en los atributos de Dios, en tener en cuenta la misericordia del Señor, en tener en cuenta de cómo Dios es fiel generación tras generación
Y él se propuso, él publicar eso con su boca, en medio de las personas, en medio de su familia, en lugar de pasar todo el día amargado y quejándose de su vivir y de esto y de lo otro. Él lo que hacía era poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces lo que estaba entronado en su corazón era de publicar cómo Dios había sido de misericordioso con él y con su pueblo, de cómo Dios era fiel de generación en generación. Y vale la pena, hermanos, que nosotros aprendamos tempranamente esta lección, para que nuestro corazón, en lugar de vivir en amarguras, podamos vivir nosotros también, poniendo nuestra mente, aún por sobre todas esas situaciones que nosotros dijimos, poner la mente en tener en cuenta quién es Dios. Y que incluso, hermanos, y no digo que Dios va a actuar así siempre, porque Dios es Dios y Él tiene también su soberanía. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos vivir que Dios así las puede solucionar. Con la palabra de su poder, Él puede arreglar una situación completamente y darle un giro. ¿Saben por qué, hermano? Porque Él es todopoderoso. Y como dijo el ángel cuando anunció el nacimiento del Señor, ¿acaso es algo imposible para Dios? O también, como se dijo también en otra escritura, en Génesis, ¿hay acaso para Dios alguna cosa difícil? Entonces nosotros vemos que la doctrina angelical, si le podemos poner ese nombre, es una enseñanza que sabe que para Dios no hay algo difícil y no hay algo imposible. Hay asuntos nuestros que Dios los va a solucionar. Hay asuntos nuestros que Dios los va a solucionar, pero se va a demorar. Hay otros que también se va a demorar porque han sido generados por nuestros pecados. Y también hay algunos que los va a dejar así nomás. Bendigo igual su nombre. Alabo su nombre igual. ¿O no? O desde el momento que Dios no interviene en algún asunto de mi vida, ¿es el motivo para que dejemos de bendecir su nombre? ¿Para que dejemos de considerarlo y de darle toda la honra y la gloria que se merece todos los días? Para nada. Porque si eso fuese así, ya nos habríamos puesto un ídolo en nuestro corazón. Entonces, Tetán israelita, antes de continuar centrado en los atributos de Dios, en el verso 3, él cita el pacto que Dios hizo con David. Hice pacto con mi escogido, o sea, obviamente Dios hizo este pacto con David. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Después repite este pacto, hermanos. Entonces, como parte de esta fidelidad de Dios, menciona este Tetán israelita que Dios había escogido al rey David. Obviamente nosotros vemos que después de este pacto también se completa en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como el descendiente de David y como aquel que se sentará en su trono para siempre. Y vemos entonces a David como un ejemplo de esta fidelidad de Dios, y como se leía mientras hacíamos memoria del Señor, que nosotros nos podemos acercar confiadamente, que nos acerquemos confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, que es aquel en quien hoy recae este pacto que Dios hizo con David, y que en ese momento, como el Mesías todavía no era revelado, no se sabía sobre quién iba a recaer de forma íntegra. Como dice la Escritura, que los profetas indagaron diligentemente para saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Pero hoy nosotros tenemos la riqueza y la bendición de saber que en Él recaen estas bendiciones. Y ahora, ¿cuál es el llamado del Espíritu para nosotros, hermanos? Todos los días es acercarnos, porque ya no hay impedimento para poder acercarnos al Señor. No hay nada. No hay nada, hermanos. Incluso esto, voy a hacer un paréntesis en esto antes de avanzar. No vamos a leer todo el Salmo, sino que voy a ir tomando ciertas porciones. Pero en la palabra del Señor, ya este acercamiento directo, ya había sido anunciado y profetizado. ¿Ustedes se acuerdan que con Israel en el desierto, Dios le ordenó hacer a Israel algo que se llamó el tabernáculo de reunión, ¿se acuerdan? Y que tenía distintos elementos. Tenía el altar de bronce, tenía el altar del incienso, tenía el lavacro, el candelabro, los panes de la proposición, el arca del pacto. Bueno, como dice Hebreos, cosas por las cuales no podemos ahora hablar en detalle. Y a mí es como fome que el autor de Hebreos haya escrito eso, cosas que no se puede hablar en detalle. Ojalá se hubiese explayado más y tendríamos la Escritura. Pero el Espíritu sabe también lo que dejó para nosotros. Antes del tabernáculo de reunión, ellos tenían una tienda que se llamaba la tienda de reunión.
la tienda de reunión. Esa es mi letra D por si acaso. Después se hizo el tabernáculo de reunión. Esta tienda de reunión era más simple que el tabernáculo, no tenía tantos implementos, era una tienda donde Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios se manifestaba. Y esta tienda, cuando en el Éxodo Israel cometió el pecado del becerro de oro, esta tienda ya no se armaba en el campamento de Israel, sino que se armaba lejos. Y si un israelita quería buscar a Dios cuando Él se manifestaba en su gloria en esta tienda de reunión, tenía que salir del campamento, esforzarse, caminar lejos y dirigirse a la tienda de reunión que se armaba lejos del campamento de los israelitas. De ahí ese canto que dice, salgamos pues a él, llevando su vituperio, lejos del campamento. Eso dice esto, fuera del campamento. Porque ellos tenían que hacer un esfuerzo por dirigirse a esa tienda. Pegaron con el becerro de oro, y Dios que dice, bueno, vamos a armar la tienda, Moisés, ármamela fuera de Egipto, no. Pero después ya pasa un tiempo y Moisés no aguanta y dice, ya Señor, sabes que ya, si tú no vas a ir con nosotros, mejor ya no quiero avanzar. Y Dios le dice, bueno, yo me manifestaré en medio de ustedes nuevamente, en medio de su campamento, pero ahora ustedes me van a hacer este tabernáculo de reunión y va a tener más implementos y más lecciones para ustedes, para que ustedes entiendan que están de que en medio de ustedes hay un Dios santo. Entonces le ordena hacer el tabernáculo de reunión. El clásico, ¿cierto? Que dijimos al principio. Pero también hay otra tienda, y esta es la que yo les quería hablar un poquito en este paréntesis, que es la tienda de David. O el tabernáculo de David. El tabernáculo de David. ¿Ustedes se acuerdan que en el tabernáculo de reunión, ¿cierto? Estaba el acceso, estaba el primer velo que conducía al lugar santo, y estaba el segundo velo que conducía al lugar santísimo. Y en este lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que era simbólica de la presencia misma de Dios en medio de ellos, del testimonio de Dios mismo personalmente en medio de los israelitas. Pero después de una serie de acontecimientos, el arca del pacto ya no estaba en la tienda, en el tabernáculo de reunión, sino que estaba aparte. Cuando nosotros llegamos a la historia del rey David, esta arca del pacto ya no estaba aquí, sino que estaba afuera. Y David, para que el arca del pacto tuviese, digamos, un sitio donde estar, le hace esta tienda de David. Entonces, ahora está la tienda de David, y ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto, está digamos la tienda, ahí estaba el arca, obviamente igual no la podían tocar. Y si alguien quería alabar al Señor delante del arca del pacto, podía hacerlo. Y se podían reunir aquí. Y ahí estaba el arca del pacto directo, no estaban estos velos entre medio, impidiendo que ellos puedan ver el arca del pacto. Estaba la tienda de David, el arca, y tenían ellos acceso directo. La podían ver y podían congregarse delante de ella y alabar al Señor. Y también dice la Escritura que los hijos de David oficiaban como sacerdotes. Pero ese es otro tema. Otro tema. Claro, en Reina Valera dice eran poderosos, pero en hebreo dice que eran coanim, que eran sacerdotes. Entonces también esto era una prefiguración del sacerdocio que Dios iba a instaurar, en el cual estos velos ya no iban a estar. Y como también se mencionó que se rasgó el velo, y ahora tenemos un acceso directo. Y Dios ya lo había anunciado antes con el rey David. Significa que siempre fue la intención de Dios que nosotros tuviéramos un acceso con confianza a su presencia. Pero fue el pecado el que se interpuso en este acceso con confianza delante de Dios. Y por eso Dios tuvo que, digamos, como coloquialmente, como que se dio una vuelta larga. Discúlpenme la expresión, pero es por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia. Pero ahora en Cristo se cumple nuevamente este modelo, de acceso directo, sin los velos que estén, digamos, entre medio. Y eso se cumple ahora en nuestra vida espiritual. Tenemos acceso directo con confianza al trono del Señor. Y no a esta tienda terrenal. Obviamente esto ya después cambió nuevamente cuando se construyó el templo, pero esto ya era un anuncio anticipado
de que en algún momento iba a haber un acceso directo con un sacerdocio que se iba a llamar Orden de Melquisedec, otro lema también. Entonces, hermanos, dado que este acceso directo fue obtenido gracias al derramamiento de la sangre del Señor, entonces nosotros hoy día tenemos el camino libre para que podamos acercarnos al Señor todos los días y podamos decirle a Él: he aquí, oh Dios, que he venido para hacer tu voluntad. Pero ¿cómo? Si eso lo dijo el Señor. Sí, pero nosotros también lo podemos decir. Delante de Él: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Muéstrame tus caminos para yo poder obedecerte y andar en tu senda. Cierre paréntesis. Volvamos entonces al Salmo 89 de este Etán israelita. Y aquí este Etán sigue enfocándose en los atributos de Dios. Esperen un poquito, dejé algo en el tintero. Abramos de nuevo el paréntesis. Incluso en este pacto que Dios hizo con David, también ya de antemano involucraba dar el reinado de la tierra a los hijos de Dios y sentarlos en tronos, así como David tiene su trono, y el Señor Jesucristo se ha sentado sobre su trono. Entonces Dios también ha prometido, hermano, que si nosotros no solamente creemos en el Señor, sino que también padecemos con Él, entonces seremos partícipes de su reino. Eso está en la Escritura. Si leemos nosotros en Job, por favor retrocedamos a Job y vamos a volver al Salmo. En Job capítulo 36, cuando Eliú le habla a Job, ¿se acuerdan quién era Eliú? Anthony. ¿Se acuerdan quién era Eliú en Job? Anthony siempre sabe la respuesta, por eso le pregunto. Job tenía 3 amigos que lo fueron a ver, ¿cierto? Pero había un cuarto amigo que se llamaba Eliú y que también le habló. Bueno, aquí estas son las palabras de ese Eliú. Entonces dice en el verso 5, Eliú habla parecido a Etán. Dice: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerzas de sabiduría. No otorgará vida al impío. El impío no tiene vida eterna, pero a los afligidos dará su derecho. 7. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá, ¿dónde? En trono para siempre, y serán exaltados. Esto me recuerda a Apocalipsis 24, cuando Juan dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bueno, ese verso de Apocalipsis 20, cuando Juan ve los tronos, estaba profetizado acá en Job 36. ¿Qué les parece? Ya estaba de antemano. Por eso que los apóstoles decían que el Evangelio está en el llamado Antiguo Pacto, está el Evangelio anunciado, después se desarrolla, se cumple, se complementa. Bueno, volvamos entonces a el Salmo. Salmo 89. Volvemos allá. Verso 5. Y aquí sigue saltando los atributos de Dios, que tal israelita. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Yahvé, y tu verdad también en la congregación de los santos. Esto también lo cantamos nosotros. ¿Se acuerdan? Hermano Roel, ¿cierto? Y dieron ganas de cantarme. Cante. Entonces dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Yahvé, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Yahvé? ¿Quién será semejante? Fíjense, ¿quién de los cielos se igualará a Yahvé? ¿Quién será semejante a Yahvé entre los hijos de los potentados? Dios temible, la gran congregación en su iglesia, de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Yahvé? Y tu fidelidad te rodea. Y tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, como el Señor cuando calmó la tempestad. Tú que plantaste a Rahab, nombre simbólico para Egipto, pero también hace referencia a la arrogancia. Tú que plantaste a Rahab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Todo lo que hay en el mundo es de él, o sea, nosotros también somos de él. Tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Entonces, mis hermanos, detengámonos aquí un momento. ¿Le hubiese gustado haber conocido a este Etán Ezraíta? Me gusta cómo habla este Etán Ezraíta. Me gusta cómo escribió, cómo el Espíritu lo inspiró, cómo conocía al Señor, cómo en medio de su vida cotidiana, de su labor y de todo lo que él veía en el mundo, él no tenía tiempo que perder amargándose, sino que lo que él hacía era poner su vista y su mirada en el Señor siempre. Y la clavó en él y empezó a decirle: ¿quién será como tú, Señor? Eres formidable. ¿Quién como tú? Él tenía pensamientos grandes respecto del Señor. Este fue uno de los beneficios de que este Etán Ezraíta haya también conocido a Salomón, que era más sabio que él. O sea, imagínense, Salomón era más sabio que este Etán, que escribió este salmo que estamos leyendo. Pero aún este salmo que escribió Etán ya es una verdadera joya de sabiduría. Y este Etán escribió del Señor, y el único testimonio que tenemos de él es que él se mantuvo firme y fiel al Señor siempre, como decía su nombre, Etán Ezraíta, permanente, fuerte. Muchas veces el hombre caído, y en este país, se centra en lo que no ha vivido o en lo que ha vivido, o se amarga y dice: pero Señor, qué injusto. ¿Y por qué nacen jóvenes en tal lugar y nacen millonarios y nacen con la vida resuelta y yo no experimenté ese beneficio y tuve que pasar una y otra vez? Y esa es la respuesta: lamento que te sientas así. Ignacio, lo activaste justo a tiempo. Entonces tiene ese tipo de consuelos que le van diciendo: lamento que te sientas así. Y se empieza a amargar. Y yo, en cambio, tuve que vivir todo esto. Era injusto, Señor. Y la Biblia dice que al rico y al pobre Dios lo hizo. Aunque también es causa de la pobreza, pero no es tema. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? Que tenemos dos opciones. Hay cosas que nos han tocado vivir, pero hay cosas que también hemos vivido por causa de nuestros actos. Pero por aquellos que nos ha tocado vivir, Salomón, el hombre más sabio y más que Etán Ezraíta, dijo que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Y de qué depende entonces nuestra sabiduría? De saber entender, de saber aprovechar el tiempo y ocasión que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Cuál es el tiempo y la ocasión que nosotros tenemos que aprovechar? Según lo que estemos viviendo en nuestro presente. Obviamente con el Señor. Porque la Escritura dice también que Cristo nos es hecho sabiduría de Dios. ¿Verdad? En Corintios. Y amén, aleluya. Pero no todo creyente en el Señor vive sabiamente. ¿Por qué? Si tenemos al Señor. ¿Por qué no vivimos sabiamente en todas las cosas? Porque no hemos entendido. Porque Cristo es nuestra sabiduría, su sabiduría está en su Escritura, y cuando decidimos obedecerla, entonces empezamos a ser sabios delante de Él. Y cada uno según su situación. Entonces, ¿tenemos la opción de la eterna amargura? ¿O tenemos la opción de centrarnos en Dios, en quién es Dios, en obedecerlo y en confiar todo lo que nosotros seamos y todo lo que nosotros podamos hacer en sus manos? Para que Él haga y también deshaga y nos conduzca en nuestra vida. Entonces, el llamado que nos hace este Etán es que nosotros nos centremos en el Señor y podamos tener ese pensamiento que dice: ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Y eso es adoración real. ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis cuando aparece la bestia? ¿Se acuerdan lo que dicen las personas de la bestia? Porque dice que la adoraron, ¿verdad? No voy a ir al texto por causa del tiempo, pero dice: y la adoraron todos estos moradores de la tierra. ¿Cómo la adoraron? Diciendo. ¿Cierto? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y a veces nosotros decimos eso de ciertas situaciones nuestras. O sea, nosotros creamos nuestra propia bestia chica y entonces, mis hermanos amados, este Etán sabía que Dios es tremendamente poderoso y grande y digno de confiar en Él. ¿Saben? He estado leyendo varios salmos del 1 al 30 y una constante que yo he encontrado es que normalmente cada cierto tiempo hay un versículo que dice: confía en Yahvé. Los que confían en el Señor. Bienaventurados son los que en Él confían. Entonces, confiar en Él. Confiar en Él. Lo invocamos, lo buscamos mediante la oración y luego mediante nuestras acciones obedecemos lo que dice su palabra.
confiamos en Él. Siempre he sido este ejemplo. Si no tengo trabajo, pero quiero trabajar en un lugar, oraré al Señor por trabajo, mucho. Pero luego yo también buscaré y, lanzaré currículum. Oro al Señor, confío en Él, pero también hago la parte que me toca a mí de obrar para que esa fe tenga obras. No buscar solo sin confiar en Él, pero no confiar en Él sin acción, sino que ambas cosas van de la mano. Entonces, volviendo al Salmo, Tan decía, ¿quién se igualará a Yahvé? Es lo que significa el nombre de Miguel, del arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Entonces, esa es la frase que me gustaría que nosotros aprendamos en esta tarde. Que frente a cualquier circunstancia, incluso en aspectos de la voluntad de Dios que me cuesta obedecer. Por ejemplo, cuando dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros nos damos cuenta que sí tenemos dioses ajenos delante de Él, ídolos que nosotros adoramos más que al Señor, de cualquier índole. Pero aún en eso, nosotros podemos buscar al Señor para que nos enseñe a andar en su estatuto, para que nos enseñe cómo obedecer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero a veces también el propio Señor que nosotros invocamos se convierte en un Dios ajeno cuando no comprendemos rectamente sus atributos y distorsionamos la imagen que nosotros tenemos, o más que la imagen, el conocimiento que tenemos de Dios. Porque Él es justo y es recto y aborrece la maldad, pero también es santo, pero también es glorioso, pero también es bueno, pero también es amoroso, pero también es Padre eterno. Entonces el enfoque de mi palabra hoy día no es de reprensión, es demostrarnos a nosotros que aprendamos tempranamente en nuestra vida a decir y a pensar quién como el Señor. Situaciones que requieren sabiduría, quién como el Señor. Situaciones que requieren confianza, quién como el Señor. Situaciones que requieren tomar una decisión de fe en el Señor por obediencia, quién como el Señor. Y que siempre ese de quién como el Señor se encuentre en medio nuestro. ¿Quién como Yahvé? ¿Quién semejante a Él? ¿Quién se igualará a Yahvé? Él es temible la gran congregación de los santos. Él es temible en medio nuestro. Y por eso que también les tenía que enseñar el temor y la santidad en medio del tabernáculo de reunión. Porque cuando pecaban y se entregaban al mal, Dios entonces ponía más restricciones y les decía: miren, yo soy santo, estoy en medio de ustedes, tienen que aprender esta lección. Y fíjense cómo, hermanos, hay una señal de que nosotros, si estamos poniendo nuestra mira y nuestro corazón en el Dios y en el Señor que nosotros hemos conocido. Verso 16. En tu nombre se alegrará todo el día. El 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Yahvé, a la luz de tu rostro. Y aquí saltamos ahora hacia el 16. Dice: en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Está hablando del pueblo que sabe aclamarlo. Me recuerda ese versículo que el apóstol Pablo dice: estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Entonces, cuando nosotros vivimos centrando nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones en quién es Dios, entonces el Espíritu Santo que nos habita va a hacer brotar el gozo en nosotros, el gozo de su salvación. Y ese gozo también es fortaleza para el día del mal. Cuando esto no existe, significa que tal vez nos falta mirar un poquito más hacia arriba. Porque a veces nosotros somos reptilianos, somos reptiles, pero somos más necios que los reptilianos, los llamados reptilianos. Ustedes saben quiénes son. Porque por último, los llamados reptilianos caminan erguidos en dos piernas y tienen apariencia de reptil. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de ello. Pero nosotros somos como los reptiles naturales que andan en cuatro patas, cuadrúpedos, y andamos así todo el día mirando hacia el piso. Los otros, por último, caminan erguidos hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si este gozo y esta alegría no existen, o muy poco, es porque no hemos aprendido a clamar al Señor y no hemos aprendido a caminar mirando sus atributos, mirando su grandeza, sus maravillas, su misericordia que también la necesitamos todos los días, porque también caemos, también pecamos contra Él, aun cuando no nos demos cuenta,
también pecamos en su contra. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Pecamos, ¿cierto? Pero también la Escritura dice que si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Amén, pero ¿fiel a qué? A su palabra. No significa que yo me revelo entonces todo lo que quiera y total Él permanece fiel. No, Él permanece fiel a su palabra. Y si yo soy infiel, me merezco entonces un castigo, merezco una disciplina. Eso dice la Escritura, que Él azota a todo el que recibe por hijo. Él permanece fiel a eso. Pero aun cuando Dios permanece fiel a su palabra, antes también de enseñarnos, de corregirnos, Él también nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que nos demos cuenta, para que le confesemos nuestro mal y nos volvamos a Él. Pero así como Él es fiel a su palabra para corregirnos, también es fiel a su palabra cuando dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. También es fiel a eso. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel a lo que nos dejó en su palabra. Ahí está su fidelidad. Por eso que tal cuando dice que Dios es fiel, cita el pacto con David, porque esa fue una palabra que Dios le dio y quedó por escrito. A la palabra Dios es fiel. Si peco, Él va a ser fiel a lo que Él escribió sobre el pecado. Si confieso mi pecado, será fiel a lo que Él dijo acerca de confesar mi pecado. Si lo busco en oración, Él será fiel de lo que Él dice sobre eso. Si no lo busco en oración, Él permanece fiel a lo que Él ha dicho de lo que pasa si no lo busco en oración. Permanece fiel siempre a su pacto. Entonces después, Dan habla del pacto con David. Y ya para ir terminando, vamos a saltar al verso 49 de este salmo. Quiero comentar esta última parte ya para ir terminando. Dice, Señor, continúa el salmo, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Porque antes de esto él habla de que el pueblo igual se sigue a apartar. Y lo dijo antes de que el pueblo fuera dispersado, de que iban a pecar. Entonces dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos hoy habían deshonrado. Porque tus enemigos hoy han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido, de su pueblo. Pero fíjense cómo termina el salmo. Porque sabe que Dios será fiel. Bendito sea Yahvé para siempre. Amén y amén. Él finaliza el salmo bendiciendo al Señor. Bendito sea Yahvé para siempre. Amén y amén. Nuestro Dios nos tomó como hijos de Dios para que andemos en su senda, para que aprendamos a conocerlo, para que aprendamos a obedecerlo, para que aprendamos a tener íntima comunión con Él, para que seamos luz en la oscuridad. Pero sea que seamos obedientes, o sea que no, Dios permanece fiel y no cambia. Entonces, mis hermanos, ustedes si quieren después pueden leer todo este salmo tranquilo en su casa, con un tecito, pueden indagar acerca de él. Pero lo que he querido transmitirles, hermanos, es que Dios es tan grande, es tan excelso, que apenas lo estamos empezando a conocer. Pero por su gracia se nos ha revelado en el Señor Jesucristo. Y Él nos trae el conocimiento de Dios. Y este Dios, hermano, no está lejos de nosotros. Sé que está en nosotros porque nos dio su Espíritu, a los que hemos creído. Pero hablando figurativamente, Él está todos los días con nosotros. Cuando nos sentamos en la mañana a desayunar, está sentado Él con nosotros. Cuando dormimos está ahí al lado de nosotros. Cuando andamos en la ciudad, cuando andamos en Santiago, anda Él caminando al lado de nosotros. Cuando pecamos está Él también al lado viendo cuando pecamos. Cuando alabamos su nombre, cuando lo invocamos en familia, Él también está ahí regocijándose con nosotros. Cuando estamos afligidos, angustiados por alguna situación, Él también está al tanto de la situación. Cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué sucede, también está el Señor ahí en medio. El Señor está siempre. Y estando siempre, sigue siendo poderoso, sigue siendo grande, sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso, sigue siendo verdadero. Y por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos ni un ápice, no tenemos ni una sola circunstancia, ni nada de nada
que debiera alejarnos del amor hacia Él, de andar conforme a sus mandamientos. Nada debiera alejarnos de que incluso nuestros afectos sean hacia Él, nuestra obediencia, nuestros afectos, nuestro todo, se centren y se dirijan en el Señor. Y para toda aquella área de nuestra vida donde todavía nos cuesta, sigue estando el Señor presente para echarnos una mano en cualquier momento. Porque, ¿quién como Él? Y desde el momento que decimos, Señor, esto no, ya nos estamos convirtiendo en una bestia que dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, el Señor Jesús nos ha llamado por su misericordia, murió por nosotros, hizo un pacto de sangre, derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué Él espera ahora de nosotros? Entonces, que frente a toda nuestra propia carne, frente a todo este sistema mundano que existe, con todas sus cosas, nosotros podamos vivir en este mundo santamente y podamos vivir caminando realmente, comprendiendo de que tenemos un Dios real en nuestra vida. Que nunca más alguna reunión, alguna oración, la hagamos sin la conciencia de que el Señor está, porque Él está en medio nuestro y está en nosotros, mirando, a veces entristeciéndose, a veces gozándose, pero siempre está. Jesucristo es el Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, porque hemos podido compartir una pequeña porción de tu palabra, sabiendo que hay miles de enseñanzas que nosotros podríamos obtener de este salmo y de tu palabra, pero compartimos lo que nos alcanza, el tiempo, lo que nos alcanza el entendimiento. Te rogamos, Padre eterno, que podamos tomar conciencia de quién eres tú. Porque nosotros decimos que te conocemos, pero muchas veces nuestra vida y nuestras obras en realidad revelan que no te conocemos del todo. Porque si te conociéramos del todo, nuestra vida sería diferente. Nuestra reacción a ciertas situaciones sería distinta. Nuestras oraciones frente a nuestras vivencias serían diferentes. Nuestra disposición también a obedecer tu escritura sería distinta. Por eso te rogamos en esta tarde que perdones todo camino de mentira en nosotros, pero que también perdones si todavía no hemos aprendido a conocer realmente quién eres tú y cómo eres, y cómo son sus atributos, tus atributos revelados en tu escritura. Te damos gracias porque aún así tienes misericordia de nosotros. Te acuerdas de que somos polvo. Padre eterno, sabiendo que algún día nos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a entender que la vida es muy corta y que no tenemos mucho tiempo para aprender a obedecerte y para conocerte aquí. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y de poder hacerlo con convicción y con fuerza, con permanencia. Ayúdanos, Padre eterno, a ser fieles a ti. Gracias te damos por este Etán Esraíta que dejaste en tu escritura, que escribió este salmo, y que tal vez Salomón fue más sabio que él, pero aún así él permaneció fiel. Salomón después se apartó y adoró ídolos paganos. Su sabiduría no la usó del todo, pero este Etán, que tal vez no fue tan sabio como Salomón, según el testimonio bíblico, él se mantuvo fiel. Tal vez fue un duro golpe para este Etán cuando vio que su amado Salomón se estaba apartando y se fue en pos de los ídolos. Este Salomón que edificó el templo y después al frente del mismo templo edificó ídolos paganos. ¿Le habrá dolido, Padre, en su corazón? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que se mantuvo fiel. Por eso te rogamos, Padre amado, que pese a todo tipo de sabiduría y de revelación nos mantengamos fieles a ti. Que seamos como este Etán. Que cada vez que haya una ocasión donde vacilemos de permanecer firmes en la verdad, firmes en la convicción de que Jesucristo es nuestro Señor, que Él vendrá y que debemos vivir para Él, que en nuestro corazón resuene este nombre de Etán Esraíta, para entender que nos mantengamos firmes en todas las promesas de tu Evangelio y las promesas que tú nos has hecho a nosotros, particularmente. Etán Esraíta. Gracias por este varón. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno. Amén. Amén, hermanos.